Señal directa. Las pensiones doradas, un tema de corrupción, un tema que queda más en el ámbito de lo moral o inmoral, lo ético, lo antiético. ¿Qué opina usted? Bueno, saludamos por la vía telefónica al doctor Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Ángel, Josefina. Un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Igualmente. ¿Cómo abordar, en principio, si se trata de evaluar este tema de las llamadas pensiones doradas, doctor? ¿Cómo lo aprecia usted? Híjole, José Ángel, te quedas corto porque no solo son pensiones doradas, sino también inversiones fallidas, como un columnista el día de hoy titula su opinión, su artículo. A ver, lo que hay que entender para explicar al auditorio es que en el Instituto de Pensiones existe una gran bolsa de ahorro de los trabajadores que legalmente se permite de esa bolsa hacer inversiones y desde luego solventar los derechos de los pensionados. Es decir, sus pensiones, su atención médica, ahorros, créditos, en fin. Aquí estamos ante dos problemas. Primero, y el que me parece más grave, es el funcionamiento en las inversiones que hace pensiones. De esa bolsa de los trabajadores deciden invertir y al parecer se ha encontrado que las inversiones que han hecho presuntamente existen hechos de corrupción. Es decir, utilizan la bolsa de recursos de los trabajadores para invertir en negocios fallidos y desde luego para obtener beneficios indebidos, dinero corrupto mal habido. Y por otro lado, al parecer también aparecen irregularidades en los procedimientos de asignación y determinación de pensiones. Y hay pensiones pues realmente no solo jugosas, más de 100,000 pesos de muchos funcionarios, sino, y esto es lo importante, irregulares en cuanto a cómo y por qué se otorgaron. Entonces, si se fijan, son dos grandes temas, el tema de las inversiones y el tema de la asignación de pensiones. Así es. Doctor, y pues hay muchos ángulos y muchísimas investigaciones al respecto que se han realizado periodísticamente. Incluso el día de ayer se dio a conocer en conferencia de prensa que se presentó ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pues denuncias contra quien resulte responsables por el otorgar indebidamente algunas de estas pensiones conocidas como doradas o VIP. Son varias, pero se menciona mucho, no sé si por tema coyuntural o no, al señor José María Martínez. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Pues sí, qué bueno que mencionas el tema. Efectivamente, hay varios procesos abiertos respecto de estas irregularidades y hay que aclarar que corren por distinta vía, como dicen los abogados. Una cosa son los procedimientos de responsabilidades cuando algún funcionario se detecta que cometió alguna falta o incluso algún delito relacionado con hechos de corrupción, y en ese sentido va la denuncia que ayer se anuncia que presenta el gobernador, la Contraloría, perdón, y también el órgano interno de control. Es decir, hay un primer momento de presentación de denuncias penales y administrativas contra funcionarios. Y todo ello va dirigido a sancionar a quien cometió presuntamente hechos de corrupción. Y las sanciones pueden ser desde administrativas hasta incluso penales. Bueno, otra cosa diferente es la recuperación de los activos que tienen que ver con esas pensiones o también con las inversiones fallidas de las que hablamos. Eso va por cuerda separada, es otra cosa. Ahí hay que denunciar civil y penalmente a empresas, funcionarios
que ilegalmente obtuvieron esos recursos. Entonces sí es importante aclarar para el público que por una vía va la responsabilidad de los funcionarios y por la otra el recuperar inversiones o anular las pensiones que indebidamente se otorgaron. Afortunadamente, y esto lo quiero destacar, toda la información viene por una investigación periodística en la que desde luego Canal 44 y otros medios han participado de forma determinante, pero por información de auditorías internas. Es decir, está funcionando el esquema de que la Contraloría y los órganos internos de control recurrentemente hagan auditorías a las pensiones, a las inversiones, a todo lo que tiene que ver con INPEJAL. Esto no ocurría hace un par de años, cuando todavía no se instalaba el esquema del sistema. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que estas cosas no se conocían, solo se sabían entre el pequeño grupo de funcionarios que cometía estas irregularidades. Oiga, doctor, perdón por interrumpirlo, pero tenemos años conociendo el tema de las pensiones doradas, 15 años quizá. Sí, efectivamente, pero era información de pasillo, no venía esa información a partir de auditorías periódicas y aleatorias a estos procesos. Ahora, afortunadamente, los periodistas como ustedes y los ciudadanos, desde luego, podemos tener acceso por vía transparencia a estos procedimientos que son mucho más objetivos. Es diferente, como tú lo mencionas, Josefina, saber que a tales o cuales exfuncionarios se les otorgaron pensiones y se especulaba que eran muy jugosas y que además no se lo merecían muchos de ellos. Sin embargo, ahora hay algo más, datos objetivos de auditoría que cuando concluyen pueden ser motivo no solo de investigaciones, sino de ajustes al funcionamiento de en este caso, pensiones del Estado. Yo lo que espero es que no solo quede muy claro quién fue responsable de las irregularidades, sino también qué se va a hacer para evitar que vuelva a repetirse circunstancias de inversiones indebidas o otorgamiento de pensiones. Doctor, partiendo de lo que se conoce hasta este momento y de lo que la ley permite en la actualidad, ¿se puede hablar de la posibilidad de que sí haya reversa tanto al tema de las pensiones doradas que ya son otorgadas en este momento como al tema de las inversiones? ¿O nos vamos a quedar nada más con el ya supimos cómo fueron las cosas? Mira, ya has dado en el clavo, porque todavía nuestro diseño institucional no es lo suficientemente fuerte para recuperar los activos, reclamarlos. Hasta ahora lo que resulta más efectivo es señalar a los responsables y sancionarlos eventualmente. Yo creo que ahí va a haber buenas noticias. De hecho ya las hay porque se destapa este caso. Lo más complejo es recuperar los activos indebidamente sustraídos o desviados, porque eso va incluso por la vía civil también en algunos casos. Todavía nos faltaría incluso, por ejemplo, tener una unidad de inteligencia financiera estatal para que pueda seguir los recursos y de forma más rápida y expedita recuperarlos. Todavía no hay esa instancia técnica y tampoco hay instrumentos jurídicos potentes como los tiene, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda o el Poder Judicial para, en estos casos, recuperar los dineros o anular las pensiones. Pero creo que estos casos ayudan primero a ver lo que nos falta y luego saber de lo que se tiene, los instrumentos jurídicos, institucionales, hasta dónde llegan y que hay que modificarlos. En suma, es más complicado, pero es posible. Oiga, doctor, ¿y
¿Qué pueden hacer desde el Comité de Participación Social? No lo sé, una pudiera ser pedir más información, no lo sé. Eso por una parte. Y número dos, se habla de hechos de corrupción, por ejemplo, con el tema de Abengoa, aunque hayan pasado varios años, ¿esto no prescribe? Respondo a la segunda pregunta, empiezo por aquí. En el caso, por ejemplo, de faltas administrativas graves, prescriben entre 7 y 10 años máximo. Las faltas no graves, 3 años. Si se fijan, va muy cercano a los periodos de las administraciones, lo cual, a mi parecer, es justo uno de los obstáculos que se tienen para señalar a responsables, y desde luego que es una fuente de impunidad. En la reforma 2.0 se propuso que los delitos por hechos de corrupción no prescribieran, y bueno, como sabemos, está congelada por hoy la reforma 2.0. ¿Qué podemos hacer en tanto esto avanza? Pues desde el Comité de Participación Social, aunque no somos una autoridad oficial, institucional, tenemos una buena práctica que le llamamos seguimiento a hechos paradigmáticos de corrupción, y eso supone pedir información a la Contraloría, al órgano interno de control de pensiones, exponerla en sesión pública, y además reunirnos con la Contraloría y el órgano interno de control para dar seguimiento a cómo va. Esto que pareciera irrelevante, nada más van a ir a ver qué están haciendo, no, nos ha resultado muy eficaz, porque es ponerle el ente al caso y evitar pues que se oculte o que debajo de la mesa haya cosas extrañas. Entonces esperamos en la próxima sesión, me parece que el martes por la tarde, solicitar esta información y abrir el seguimiento. Pues no cerramos el tema, a lo mejor lo volvemos a buscar el martes para ver en qué quedaron. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por atender a Canal 44 y Radio DG. Un gusto estar con ustedes y muchos saludos a ustedes y a su público. Muchísimas gracias. Amable.